no maltrates a los inmigrantes, ya que tú sabes muy bien lo que siente un inmigrante, porque tú fuiste un inmigrante en Egipto. Miren, esta ley está dentro de las Mishpatim, ¿sí? Donde Dios le decía al pueblo de Israel que ellos tengan esa empatía con los inmigrantes. Ustedes saben lo que ellos sufren. Después suma Dios al mencionar a los que perdieron a sus padres, a las viudas, a los huérfanos, ¿sí? A los pobres. Tenían que tener esa empatía, ese amor por ellos, ¿sí? Porque ustedes lo vivieron, ¿sí? Les decía Dios, les recordaba Dios al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento hay muchas figuras. Por ejemplo, esta del proceso que recién les mencionaba, de la repercusión, separación, incorporación, identificación, lo encontramos así completito en la parábola del buen samaritano, ¿sí? Pero si hay un versículo que quiero destacar, es el de Hebreos capítulo 5, versículo 2, donde se habla del sacerdote, en especial del sumo sacerdote, y se menciona de que una de las cualidades que tenía que tener este líder era que tenía que ser capaz de poder compadecerse, dice el texto, que podríamos tranquilamente decir empatizar con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de flaqueza. Es decir, el sumo sacerdote no tenía que olvidarse de sus propias debilidades, ser consciente de sus errores y así poder entender y comprender a los demás, ¿sí? Y el otro término que me gustó mucho, que este es de Thomas Oden, él lo desarrolla muy bien, es el concepto de la encarnación. Ustedes conocen el texto de Filipenses, capítulo 2, 5, 7, donde habla acerca de esa kenosis, de ese vaciamiento, ¿sí? Ese texto cristológico que se usa mucho, ¿sí? Cuando que lo hemos estudiado en teología sistemática. Este texto menciona lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó, es decir, no se aferró, no se agarró de eso, dice el verbo ahí como si fuera un ave de rapiña, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo. Es decir, Jesús descendió a la oscuridad de este mundo. Y en la entrevista con la empatía, que es el concepto que más se acerca a esto de la encarnación, nosotros descendemos a la oscuridad y al mundo del paciente. Es decir, bajamos a ese marco de referencia y empezamos a ver la oscuridad que el paciente está viviendo. Empezamos a sentirla en carne propia. Bueno, Jesús hizo eso. Por eso Thomas Oden decía, Jesús es la empatía encarnada de Dios, porque bajó a nuestro mundo, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Por eso no hay nadie más que Jesús que nos entienda y nos comprenda. Ahora, el mismo Thomas Oden habla de las distancias que hay entre el concepto de encarnación y empatía, porque Jesús sí ocupa el lugar del sufriente. Nosotros no ocupamos, es decir, no es que el paciente deja de sufrir por mí. Jesús hizo eso. Jesús carga nuestro sufrimiento. Nosotros nos acercamos en ese intento para comprenderlo, pero Jesús literalmente fue vicario, fue sustitutivo. Nosotros no hacemos sustitución en la empatía, 5 minutos. Y ese es el problema de muchos que tienen ese síndrome del Mesías, que cargan con ese dolor del otro, se sustituyen y quedan conectados con eso, ¿sí? Nunca vamos a igualar lo que Cristo hizo, pero la empatía es lo que más nos acerca para saber, comprender y entender el dolor del otro. Termino con este caso. Ustedes lo tienen para leer si quieren, pero yo se lo resumo. Una mujer estaba sufriendo porque su hija era la segunda vez
que estaba ya enfrentando un problema, un diagnóstico de cáncer. Así que estuvo 40 días internada en esta segunda internación, reincidente ese cáncer, y cuando le dieron la noticia que esos 40 días que estuvo internada su hija no sirvió para nada, porque tenían que reelaborar el tratamiento, esta mujer explotó. Se llenó de enojo, de ira, de bronca contra los médicos, contra toda la persona que se le cruzaban. Me llaman y me dicen, esta mujer está muy mal. Así que me acerco, y cuando me acerco yo pensé que la mujer, por supuesto, me iba a correr, ¿no? Porque estaba realmente muy enojada en su rostro, sus dientes, sus ojos, todo se veía ese enojo con mezcla de llanto. Así que en ese momento me senté a la par de ella y le expreso, me contaron que pasaste por esta situación, que te dijeron esto recién los médicos, decime qué es lo que estás sintiendo. Y entonces en ese momento la persona me empieza a decir, estoy enojada con todo el mundo y estoy enojada con Dios por sobre todo, no entiendo por qué hay tanta gente que hace tanto mal y vive sana, y mi hija está sufriendo. Y todo el tiempo me decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y me insistía. Y yo tuve la tentación de querer responderle con un argumento teológico. Y dije, Daniel, pensá, empatía. Y dije, ¿cómo se siente esta mujer? ¿Qué es lo que ella siente? Y ella siente no solamente enojo, sino que siente injusticia. Y ahí fue que le expresé eso. Dijo, la verdad que lo que vos me estás diciendo, el enojo que vos tenés, es realmente muy válido. Realmente este mundo es un mundo injusto. Y es la primera vez que a mí me cayó esa ficha, de entender que sí, no podemos esperar que este mundo sea justo, este mundo es oscuro, es un desastre, es un mundo injusto. Y cuando empecé a expresarle eso y a sumarle más emociones a las que ella me decía, la mujer se calmó. Es como que bajó su nivel de intensidad de enojo y empezó a abrir los ojos y a bajar la guardia, ¿no? Y me permitió acercarme más todavía y poder abordarla. ¿Saben? Yo no creía, pero después de 40 minutos con ella, terminamos hablando de Dios. Terminamos hablando de lo que es Dios en estos momentos. Y yo no podía creer, porque al principio yo decía, me va a ver capellán y me echa. Pero finalmente ese primer paso de la empatía permitió poder conectar y que esta persona pueda sentirse entendida y comprendida. ¿Saben? Nuestra primera reacción ante situaciones como esta es tratar de dar consejos, ¿sí? Tratar de decir, tranquila, tiene que tranquilizarse, poner soluciones o hacerles preguntas, ¿no? ¿Quién es el nombre del médico? ¿Quién fue el que lo dijo? Tratar de desviarnos de lo que nos está diciendo. O a veces nos contagiamos y decimos, bueno, la verdad que es muy triste y me recuerda una experiencia que yo viví de mucho dolor, y empezamos a hablar de nosotros y quitamos el foco. O juzgando la situación. Usted no se puede enojar. A Dios no le agrada que nosotros nos enojemos con Él. O darles respuestas, sermones, ¿no? Es decir, ¿sabe? En la parábola del trigo y la cizaña dice, un enemigo hizo esto. Y empezar a darle una exposición teológica. Eso es lo natural. Así que la empatía es un esfuerzo que hay que hacer, una habilidad, ¿sí? Que necesitamos desarrollar. Así que bueno, hasta aquí creo que me pasé 3 minutitos o 2 minutitos. Tenía pensado 25 minutos, son 27. Pero bueno, básicamente esta es la charla, la ponencia sobre la empatía terapéutica, ¿sí? Gracias, Daniel. Realmente un tema apasionante, lo expusiste con maestría, Dios te usó y fue muy bueno. Tenemos algunas preguntas aquí. Intentar empatizar todo el tiempo con todos los pacientes puede producir fatiga por empatía. ¿Es así? ¿Se puede prevenir de alguna manera caer en la fatiga?
Sí, bueno, muy buena la pregunta. Yo creo que acá lo importante es el paso número 4, que es el tratar de separarse. Si nosotros no desarrollamos, hay personas que cuesta separarse, si nosotros no desarrollamos esa habilidad, vamos a quedar cargados con la historia y vamos a irnos a la casa y seguir pensando, va a pasar 2 días y seguir, y si seguimos sumando más historias, más cargados vamos a tener. Entonces, hay que lograr hacer ese ejercicio de separación, y la palabrita es como si yo fuera el otro, dándome cuenta que no soy el otro, ¿sí? Y otra cosa, es muy importante tener actividades que me ayuden a distraer, ¿sí? Si yo estoy en la capellanía necesito refrescar mi mente con actividades. O puedo hablarlo también con mi compañero. Eso ayuda mucho a cerrar, porque lo tengo en mi mente y lo estoy rumiando. Pero si lo comparto con mis compañeros, se puede cerrar esa entrevista, ¿sí? Porque yo fui también traumatizado con la charla. Así que eso ayuda mucho al desgaste por empatía, ¿sí? En eso necesitamos cuidarnos mucho entre nosotros, con actividades, hablándolo con el grupo y con el humor también, eso ayuda mucho, ¿sí? Gracias. ¿La empatía es una habilidad que se puede adquirir o es una virtud con la que ya nacemos? ¿Podrías dar Oh, otros ejemplos de diferencias entre empatía y simpatía? bueno, excelente la pregunta. Nosotros todos nacemos con esa empatía. ¿Por qué? Porque decimos que todos tenemos las neuronas de espejo. Es decir, que todo aquel que tiene neurona de espejo tiene la capacidad de empatizar. Es más, se habla mucho de que nosotros perdemos la empatía por las estructuras educativas que tenemos, donde nos llevan mucho hacia el aspecto más racional y matan nuestras emociones. Es decir, nos tratan de eliminar el aspecto emocional y de empatizar. Por eso es que venimos con una linda empatía de chiquitos si hemos tenido un marco de hogar seguro, donde se ha ayudado a trabajar las emociones y se le ha dado importancia. Y si no pasa eso, igualmente yo puedo desarrollar. Hay varios programas que permiten desarrollar la empatía y podemos ejercitarla. Es decir, más que hereditario, más que los genes, nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollarla la empatía, ¿sí? Y en esto Dios nos ayuda mucho y la parte espiritual nos ayuda mucho. Así que sí, totalmente se puede desarrollar. ¿Podrías dar otros ejemplos entre empatía y simpatía? Sí, la simpatía básicamente tiene que ver con ese contagio, con esas respuestas automáticas. Es decir, cuando yo digamos, me pongo en el lugar del otro y me pierdo en el otro, me hundo con el otro y no salgo de ahí. Simpatizar es no separarse. Sigo cargando con la situación del otro en mi mente y teniendo acciones para calmar al otro, ¿sí? Para aplacar su angustia. Yo decía, ¿no? Esto de darle el pañuelito, pero bueno, hay distintas formas con palabras, con expresiones, para calmar la angustia del otro. El simpático siempre quiere aliviar el sufrimiento y el empático siempre quiere entender el sufrimiento del otro, comprender el sufrimiento del otro. El simpático no le interesa comprender ni entenderlo, solo quiere que se corte el sufrimiento, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia más grande, ¿no? Que nos puede ayudar. Muchas gracias, Daniel. Y la última pregunta es, expresiones como sé cómo te estás sintiendo, entiendo perfectamente lo que te pasa, etcétera, ¿ayudan en el proceso de empatía? ¿Es positivo traer la experiencia personal en este proceso o al hacerlo el foco se corre del entrevistado y en lugar de empatizar solo se simpatiza? Gracias, Daniel. Muy bueno. Muy buena todas las preguntas. Esta última expresión es muy importante porque la persona automáticamente cuando uno le dice entiendo por lo que estás pasando, lo que piensa es ¿qué vas a entender vos si vos no viviste esto? Y por más que yo lo haya vivido, el dolor es único. No hay un mismo sentimiento de dolor o dolor
en dos personas iguales. Es decir, por más que yo haya perdido a mi hijo, otra persona que perdió su hijo no va a experimentar lo mismo que yo, porque son contextos, realidades, o sea, es diferente en nuestros marcos de referencia, por eso el dolor es único. Sí es verdad que tenés un plus para el otro, al decir, yo pasé por esta experiencia y mi compartir la experiencia tiene que ser medido, tiene que ser en un punto. Yo puedo expresarle eso como para que el otro entienda de que yo viví algo similar y eso puede hacer que el otro se abra, pero no decirle entiendo completamente porque no es lo mismo. Es mejor decir, si bien yo pasé por una experiencia similar, también perdí a mi hijo, no imagino lo que vos estás sintiendo dentro de tu realidad. Y eso hace que el otro ahí lo dimensione más todavía. Es decir, no imagino lo que vos estás pasando. Eso es mejor que decir entiendo esto, ¿sí? Eh, el aporte de mi historia es muy bueno, pero en su justa medida, ¿sí? Donde yo no sea el protagonista y me quede yo hablando de mi historia, sino como para un punto de apertura al otro, ¿sí? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu exposición, por las respuestas. Y dejamos ahora el tiempo con Nicolás. Muchas gracias por esta mañana. Gracias a todos y muy buen congreso para todos. Dios los bendiga. Bueno, sí, gracias también Daniel Córdoba y Carlos Zárate por coordinar este momento. Antes de cerrar la programación de la mañana, 3 anuncios brevemente. En el chat está colocado el link, el formulario para una encuesta muy importante que la universidad quiere hacernos. Esta es una manera en que nosotros podemos contribuir con mucho valor en información que necesitamos. Así que por favor tómense el tiempo ahora durante el recreo a realizar el cuestionario que aparece ahí, que es sencillo. Recuerden que a las 14 horas de Argentina nos vamos a estar reencontrando en la sala principal. Este link de las salas de salud, como ustedes han visto, en un momento nos dividimos y lo hacemos en 2 reuniones de Zoom diferentes porque así podemos tener la posibilidad de tener la traducción. Así que a las 14 horas nos reencontramos en la sala principal, sería, en donde estamos juntos, para que inmediatamente nos vamos a dividir, ahí se va a poner el link nuevamente de la sala de salud, los de salud nos vamos a retirar y vamos a tener nuestra ponencia específica. Pero sí, encontrémonos a las 14 horas y estén atentos en el chat de la reunión principal porque vamos a tener, en un momento se va a compartir el link para que cada uno de ustedes ingrese su nombre correctamente para recibir un certificado de la asistencia a esta primera jornada de teología pastoral. Así que, gente, muchas gracias por haber acompañado este momento. Nos volvemos a ver a las 14 horas.